favor. Bueno, es cierto que muchas veces las canciones nos comprometen, ¿verdad? Y yo creo que justamente para eso venimos, para comprometernos delante de Dios, para afirmarnos delante de Él, para asegurarnos en nuestra relación con Él y para crecer. Y justamente para eso el Señor nos trae juntos. El Señor hace que nosotros estemos juntos para provocar esa misma edificación en nosotros. Les comparto un poco del sentir que traigo hoy en el corazón para compartir con ustedes. ¿Alguna vez ustedes han estado tal vez en casa o en una situación, están con alguien y reciben una llamada por teléfono, ¿verdad? Y uno dice, discúlpame, voy a atender, y se pone a hablar con la persona. O le dice, es tal persona, entonces voy a hablar con él, y uno empieza a hablar, y en algún momento de la conversación uno dice, quiero hablar contigo, ¿verdad? Y le pasa el teléfono al otro. Bueno, yo hoy vine para decirte que quiero hablar contigo. ¿Saben? Hay veces que nosotros podemos caer en el error de pensar o de sentir que Dios, tal como nos lo presenta el libro, que Dios ya no es tan así. Parece como si pensáramos que Dios no es el mismo, que Dios cambió, que Dios se diluyó de alguna manera. Es como la leche. Ustedes vieron, antes la leche de vaca era una cosa tremenda. Ahora tenemos leche reducida en grasas y reducida, y aquello ya no sabemos qué es, pero lo tomamos igual. Bueno, hay veces que nosotros parece que aplicamos la misma cuestión a Dios, y nos llega a parecer que el Dios que leemos en la Biblia no es el mismo Dios con el que estamos tratando. Yo quiero corregirte de ese error. ¿Ustedes recuerdan aquel pasaje en el que el profeta Elías hace reunir a todo el pueblo en la cumbre del monte Carmelo y le dice, vengan, tenemos un asunto de que hablar? Y convoca a todos los profetas de los falsos dioses y vamos a demostrar aquí a ver cuál es el Dios verdadero. ¿Se acuerdan aquel pasaje? Y los falsos profetas estuvieron todo el día clamando a su Dios, porque habían dicho, el Dios que haga descender fuego sobre el sacrificio, ese va a ser el Dios verdadero. Saltaban, gritaban, se lastimaban, era una cosa tremenda aquellos profetas de Baal. Cuando llegó el momento de Elías con una sencilla oración, Padre amado, ven y demuéstrales que tú eres el Dios verdadero, cayó fuego del cielo. Y uno dice, ¡bien, Elías! Yo lo celebro como un gol. Uno celebra con esa intensidad, ¡qué tremendo! Pero uno dice, ese fue Elías. ¡Qué poderoso el profeta Elías! ¡Qué tremendo el profeta Elías! ¿Ustedes saben que Elías se deprimió después de eso? Que se quiso morir. Que se asustó del rey. Elías no era ningún extraterrestre. Era una persona común. Y además, el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo en respuesta a una sencilla oración de Elías, es el Dios que escucha tus oraciones hoy en día. Exactamente el mismo Dios. Entonces, necesitamos recuperar esto de tratar con el Dios verdadero y escuchar su voz. Acabamos de escuchar la lectura de Efesios 2, del 8 al 10, donde dice,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por un lado, este pasaje nos recuerda que nosotros, si llegamos a la salvación, es por la fe, es porque hemos depositado nuestra confianza en Jesús, es porque creemos en Jesús. Y entonces la palabra nos revela que somos hechura de Dios, somos creación de Dios. Dios nos manufacturó. ¡Qué bueno! Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús, pero lo hizo con un propósito. Dios nos creó para buenas obras, y miren, estas buenas obras no son las que a nosotros se nos ocurren, sino que son obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras para las que tú andes esta semana que empieza hoy. ¿Vas a andar en las obras de Dios o vas a andar en las tuyas? Porque todos nosotros podemos elegir. La diferencia es que las obras de Dios son conforme a su poder. Le voy a compartir una enseñanza que yo ya compartí hace un tiempo, pero sentí de todo corazón que en este tiempo nosotros necesitamos escuchar esto, porque se aplica poderosamente en nuestras vidas y es un llamado de atención para que nosotros nos volvamos a Dios para servirle. ¿Alguno de ustedes es muy bueno en matemáticas? Yaroslav, yo sé que sí. Caleb es bueno en matemáticas, para los números. Manuel es bueno en matemáticas. Bueno, hay algunos de nosotros que en lugar de ser buenos en matemáticas nos dicen matemáticas y salimos corriendo en sentido contrario. Parece que estuviéramos vacunados en contra de las matemáticas. Cuando éramos estudiantes, nos iba bien en ciertas materias, pero venía la parte de aritmética, de geometría y la matemática. Parece que teníamos dificultad con todo eso. Bueno, yo hoy les quiero compartir acerca de la matemática de Dios. Si la matemática humana puede resultar un desafío, la matemática de Dios puede parecer que es muy difícil. Pero en cuanto a la matemática de Dios, yo les quiero recordar, más que enseñarles, les quiero recordar una fórmula. Vieron que las matemáticas se componen de fórmulas. Está la fórmula para el área del triángulo y para el área del círculo hay muchas fórmulas. No se van a convertir en ingenieros por esta fórmula que les voy a compartir, pero sí vamos a aprender un principio espiritual que se aplica a las vidas de los que caminamos con el Señor. Conforme a la matemática de Dios, y esta es la fórmula, una persona que escucha la voz de Dios, lean bien, entiendan bien, una persona que escucha la voz de Dios, más un acto de obediencia por la fe, miren, estamos sumando, esto es simple suma, una persona que escucha la voz de Dios más un acto de obediencia por la fe, da como resultado una manifestación poderosa conforme al plan de Dios. A ver si podemos aprender esta fórmula y recordarla. Una persona que escucha la voz de Dios más un acto de obediencia por la fe es igual a una manifestación poderosa conforme al plan de Dios. Quisiera que ustedes lo recordaran esto, porque esto es algo que se aplica a nuestras vidas. Cuando estamos hablando allí de una persona que escucha la voz de Dios, nos estamos refiriendo a nosotros. Nosotros somos personas de fe. Y te voy a decir algo, si tú no tuvieras fe, no podría decirte que tú vas a estar un día en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren que la palabra habla pocas veces de imposibles, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pensando en el Dios en el que tratamos, hermanos, quiero recordarles este pasaje que hace no mucho tiempo hemos leído y hemos reflexionado en él. Esto está escrito en el libro del profeta Ezequiel. Es una experiencia de Ezequiel en Ezequiel 37, versículos 1 al 14. A ver si recuerdan esta experiencia que cuenta Ezequiel. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué bien que me hace recordar esta historia. Esta es una historia de aliento. Dios les reveló esto para alentar a un pueblo desalentado que pensaba que ya no podía hacerse. Y hay veces, hermanos, yo me desaliento, yo creo que ustedes también pueden caer en el desaliento y pueden pensar: bueno, ya Dios no quiere obrar, ya Dios no obra. Pero si hay algo que este pasaje revela, es que Dios no conoce los imposibles. Lo que sí es imposible es agradar a Dios si uno no tiene fe. Pero cuando tratamos con Dios, Dios puede hacer lo más sobrenatural, lo más inesperado, aquello que nosotros ni siquiera imaginamos. Dios lo puede hacer, porque para Él no existen los límites que existen para nosotros. Ahora, otra vez, hay veces que nosotros pensamos que esas cosas le pasan a Ezequiel, esas cosas le pasan a Eliseo, le pasaron hace tiempo, pero yo soy un humilde humano. ¿Y ustedes qué se piensan que eran Ezequiel y Eliseo? Humildes humanos. Y el mismo Dios que escucha nuestras oraciones hoy en día trató con ellos y hoy trata con nosotros de la misma manera. Entonces vamos a empezar a recordar la fórmula y vamos a ir paso a paso. La fórmula empieza con una persona que escucha la voz de Dios. ¿Ustedes escuchan la voz de Dios? Porque les voy a decir algo.
Una característica fundamental de los hijos de Dios, una característica fundamental de los que van al cielo, una característica fundamental de los que caminan con Jesús, es que escuchan la voz de Dios. Aquellos que somos parte del pueblo de Dios, escuchamos la voz del Padre. Puede ser a veces que en una reunión como esta, Dios esté hablando profundamente a tu corazón y tú vas a reconocer que no es solamente el pastor el que está hablando, no es solamente que leyó un pasaje de la Biblia, sino que Dios está llenando tu corazón con su voz. Entonces, aquí cuando nos referimos a una persona que escucha la voz de Dios, estamos hablando de ti. Dios te habla, Dios se comunica contigo. Y necesitamos reconocer la voz de Dios hablando en nuestro corazón. ¿Como quién? Bueno, por ejemplo, como Abraham. Era una persona común y corriente, y todavía más, primitivo era. No tenía teléfono celular, no tenía iPhone Abraham. Pobrecito Abraham que no tenía. ¿Saben qué? No tenía iPhone, pero escuchó la voz de Dios. Y eso hizo toda la diferencia. Si tengo que elegir entre tener iPhone y escuchar la voz de Dios como la escuchó Abraham, yo me quedo con lo de Abraham. Y con eso tenemos que quedarnos nosotros. Dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ustedes ya sabían que eso está escrito en la Biblia. Dios habló con Abraham. Jehová había dicho a Abraham, dice el versículo 1. Ustedes se dieron cuenta que no dice si Abraham estaba sentado en el culto en la iglesia y entonces Dios le habló. No dice si Dios le habló a Abraham en un momento de oración, justo él estaba orando y entonces escuchó que Dios le hablaba. No dice cómo. ¿Saben que Dios no dice cómo en su palabra? Para que nosotros sepamos que Dios nos puede hablar a nosotros de cualquier manera. Dios te puede hablar por medio de un desconocido. Dios te puede hablar en el servicio. Dios te puede hablar cuando tú estás leyendo tu Biblia en tu casa. Dios te puede hablar, sí, en un momento de oración. Dios te puede hablar de diversas maneras. Pero el hecho es que Dios te va a hablar como le habló a Abraham. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Podríamos extendernos pensando en todo esto. Dios no le dice dónde quedaba la tierra, no le da un mapa. Dios podía haberlo hecho. Simplemente dice la tierra que te mostraré, lo que lo puso en dependencia de Dios para saber a dónde iba a ir. Esto está escrito en Génesis capítulo 12. Estamos hablando de uno de los hombres primitivos. Esto generó toda una historia. De aquí surge el pueblo de Israel. Ese que ahora está en problemas con la guerra, surgió del vientre de este hombre, de Abraham. Y ocurrió que este fue un hombre, que fue una persona que escuchó la voz de Dios. Dios habló con Abraham, pero no fue el único. Por ejemplo, Éxodo capítulo 3, del versículo 1 en adelante, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó
Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés también fue una persona que escuchó la voz de Dios. En este caso sí tenemos el cómo. ¿Saben qué pasó? Moisés estaba en el trabajo. Su trabajo consistía en apacentar las ovejas de su suegro, y simplemente nos cuenta por dónde fue, a qué lugar fue apacentando las ovejas. No sé por qué se le ocurrió a Moisés terminar apacentando las ovejas del suegro en un cerro, en un monte. Pero allí fue con sus ovejas, y entonces vio algo diferente. Y él pensó que sería simplemente algo diferente. ¿Por qué se quema esa planta y parece que no se termina de consumir? Se fue a acercar. Cuando se fue a acercar, de repente escucha: Moisés, Moisés. Ustedes se imaginan, hasta donde yo sé, las ovejas no hablan. Moisés estaba rodeado de ovejas, y las ovejas hasta ese día no le habían llamado por su nombre todavía. Moisés se debe haber asustado. Si soy yo, voy caminando por allí: Alfredo, Alfredo, y miro alrededor. Pero Moisés sabía que estaba completamente solo, que nadie lo conocía. Escucha que es llamado por su nombre, y entonces recibe la orden de quitarse el calzado, porque está en un lugar muy especial, un lugar santo. Y entonces Dios le va a hablar de haber escuchado la oración de su pueblo que estaba oprimido en Egipto bajo la esclavitud, y que Dios, la obra es de Dios. Dios dice: he descendido para librarlos. Y al final le dice: ven, por tanto, y te enviaré. Vas a ir tú. Pero fíjense cómo estas historias empiezan con una persona que escucha la voz de Dios. Una persona que escucha la voz de Dios. Lo que ocurrió con Moisés fue tremendo, y ustedes pueden leer esto en la palabra, y es un asombro detrás de otro. Pero lo que yo quiero recalcar es que Moisés era una persona común y corriente. Lo que le había llevado a casarse con aquella señora que ahora trabajaba para su suegro era que había salido escapando porque había matado a un hombre y sentía que podían estar detrás de él. Moisés era una persona común y corriente, y también tenía errores y tenía defectos, como tú y como yo. Sin embargo, fue una persona que escuchó la voz de Dios, y eso lo cambió todo. Todo cambió porque Moisés escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios. ¿Me dejan poner una mujer dentro de la lista? Dice Lucas 1, 26 al 37. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Abraham escuchó la voz de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios. María escuchó la voz de Dios. En el caso de María fue un ángel que vino y la saludó con toda cortesía. Hay un diálogo aquí. En el caso de Abraham solamente sabemos que Dios le había dicho a Abraham y tenemos todo el parlamento. En el caso de María tenemos el diálogo y hasta las dudas que él interpuso con respecto a lo que Dios tenía para decirle. Pero el hecho es que ya sea por medio de un ángel, ya sea por medio de un sueño, ya sea por medio de la lectura bíblica, ya sea por medio de un momento de oración, ya sea por medio de un hermano en la fe, sea cual sea la manera, Dios se comunica con sus hijos. Es por eso que la fórmula empieza por una persona que escucha la voz de Dios. El mensaje que Dios tenía para decirle a María era acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Sí, ya sé que estoy leyendo esto 2 meses antes de Navidad. Después lo volvemos a leer cuando llegue diciembre. Pero el hecho es que Dios quiere hablarte. Dios quiere hablar contigo. Una persona que escucha la voz de Dios. La segunda parte de la fórmula es un acto de obediencia por la fe. ¿Saben lo que es un acto de obediencia, verdad? Es aquella acción en la que la persona pone en práctica aquello que le fue dicho que hiciera. Escuchen, si yo hubiera sido Moisés, tal vez me hubiera pasado el resto de mi vida dando charlas y conferencias acerca de la maravillosa experiencia que tuve cuando Dios se me reveló en la zarza. Pero me podía haber quedado en los campos de Moab sin haber hecho lo que Dios me había dicho. ¿Saben? No tendríamos escrita parte de la Biblia como está escrita si Moisés se hubiera dedicado el resto de su vida a contar su maravillosa experiencia nada más. No se trata solamente de escuchar la voz de Dios. Si no hay un acto de obediencia, nos perdemos la mejor parte de todo esto. La mejor parte no es el momento en el que escuchamos la voz de Dios. La mejor parte es cuando conocemos a Dios por medio del resultado. Pero el resultado no se da si nosotros no obedecemos. Cuando Dios te habla, siempre va a haber algo para hacer. ¿Saben cuál es la parte buena de la historia? Por ejemplo, Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Oye, Abraham estaba un poco viejo, ¿no le parece? Estaba un poco entrado en años. Dios no deja de hablarle a las personas por más años que tengan. Dios no solo le habla a los jovencitos, Dios le habla a todos. Pero fíjese cómo aquí pasamos de escuchar la voz a obedecer. Un acto de obediencia. Abraham puso en práctica lo que el Señor le dijo.
Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Este versículo dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Eso es lo que Dios quiere. Tú tienes que entender qué es lo que Dios me está diciendo. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Quiero tenerlo claro. Porque así voy a obedecer lo que Dios quiere de mí. Dice Éxodo 4:18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Moisés hubiera tenido todos los pretextos disponibles para no hacer lo que Dios le había dicho. Moisés podía haber dicho, y si vuelvo y me llevan a prisión porque descubren que maté a un hombre, Moisés podía haber dicho, pero acá tengo a mi familia, tengo a mi suegro, a mi señora, a mi trabajo, a mis hijos. Esas hubieran sido nuestras excusas. Tal vez nosotros diríamos eso, estoy muy ocupado con el trabajo, Señor, manda otro. Moisés volvió luego de la experiencia, le entregó el báculo al suegro y le dijo, ¿sabes qué? Voy a Egipto. Voy a Egipto a ver a mi familia. Él escuchó la voz de Dios y obedeció. Y es conmovedor el relato de María. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ustedes conocen el relato de María, ¿verdad? ¿Saben qué? A María aquello le cambiaba la vida. Se iba a descubrir que María estaba encinta antes de haberse concretado el matrimonio con José. ¿Saben lo que pasa con una joven cuando pasa eso, verdad? Todo su prestigio se desbarata, la vida le cambia completamente, el nacimiento de una criatura le cambia la vida a cualquier familia. Y en este caso, bueno, Dios estaba cambiando, se estaba interponiendo en todos los planes, Dios estaba haciendo algo diferente. Pero cuando escuchó la voz de Dios, María dijo, acá está la sierva del Señor. ¿Qué soy yo? Esclava del Señor. Aquí estoy para hacer aquello que Dios me dijo que hiciera. Cuando Dios nos habla, tiene que haber como resultado un acto de obediencia de nuestra parte. Abraham, Moisés y María no eran extraterrestres, eran personas comunes y corrientes como nosotros, con defectos, con fallas, con debilidades, con muchos menos recursos de los que nosotros hoy en día tenemos. Y sin embargo, Dios les habló, y cuando ellos obedecieron, fue maravilloso lo que ocurrió, por nuestro bien. Así que tenemos que ser conscientes, hermanos, hoy en día no está ni Abraham, ni Moisés, ni María, para que el plan de Dios se lleve a cabo. ¿Saben quiénes están? Estás tú, estoy yo, estamos nosotros. Entonces nosotros somos los que tenemos que ejercer este acto de obediencia para el Señor, para que se produzca el resultado. ¿Se acuerdan cuál es el resultado de la fórmula? Una persona que escucha la voz de Dios más un acto de obediencia por la fe, ¿qué produce? Una manifestación poderosa conforme al plan de Dios. No tengo que extenderme demasiado para que ustedes recuerden lo que pasó. Luego de que Abraham dijo que sí, cuando hizo lo que Dios le indicó, Dios levantó un pueblo por medio del cual, con el correr del tiempo, iban a ser su propio hijo. Dios levantó al pueblo que iba a ser suyo hasta que naciera Jesús. Y cada una de las promesas de Abraham se han estado cumpliendo hasta el día de hoy. Entonces, Dios hizo algo tremendamente poderoso. ¿Qué pasó cuando Moisés hizo las maletas y regresó a Egipto? La lista de los milagros que Dios hizo para rescatar a su pueblo fue tremenda. Dios hizo obras maravillosas
en respuesta a la fe de aquel hombre, hasta que llevó a Israel a la puerta de la tierra prometida, cumpliendo su palabra. O sea, es conforme al plan de Dios. ¿Qué pasó luego que María se sometiera a la voluntad del Señor? Y aquí la sierva del Señor, haz conmigo conforme a tu palabra, que sea hecha conmigo conforme a tu palabra. Dios trajo al Salvador al mundo, quien se encarnó como uno de nosotros, con calor, con frío, para traernos la salvación, siendo el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. La historia humana hasta el día de hoy está marcada en antes y después del nacimiento del Hijo de María. ¿Por qué? Porque ella tuvo un acto de obediencia delante de Dios luego de escuchar su voz. Así que, hermanos, no les voy a decir más. Dios sigue teniendo y desarrollando un plan hoy en día. Y la fórmula sigue siendo la misma. Una persona que escucha la voz de Dios, más un acto de obediencia por la fe, produce una manifestación poderosa conforme al plan de Dios. La clave está en si tú quieres ahora escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres que Dios te hable así como le habló a Abraham? Así como le habló a Moisés, así como le habló a María y a tantos otros a lo largo de la historia. Porque hoy es nuestro tiempo, hermanos. Y yo estoy seguro, estoy convencido de que si nosotros escuchamos la voz de Dios y le obedecemos, Dios va a hacer algo grande, tremendo. Entonces vamos a tener nuestro tiempo de oración. Lo único que yo te voy a pedir es que si mientras oramos, tú quieres pedirle a Dios, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero entender lo que me dices. Si ese es tu sentir, exprésalo poniéndote de pie. Si tu voluntad es escuchar la voz de Dios, si tu voluntad es entender claramente lo que Dios tiene para decirte, exprésalo poniéndote de pie. Ahora, si te pones de pie pidiéndole a Dios que quieres escuchar y entender su voz, vas a tener que responder luego con un acto de obediencia de tu parte, por más extraño que te parezca lo que Dios te diga, para que Dios obre. Amado Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, hace muchos años, no sabemos de qué manera lo hiciste, pero hablaste con Abraham. Y le revelaste lo que querías, especialmente le diste una indicación de lo que tenía que hacer. Le dijiste, sal de tu tierra. Y aquel hombre, en respuesta a tu palabra, salió de su tierra y tú hiciste algo tremendo, Señor. Señor, hace muchos años, por medio de aquella zarza hablaste con Moisés y le dijiste, levántate, ven, te voy a enviar. Y aquel hombre estuvo dispuesto a hacer lo que tú le dijiste, por más que no entendiera todo lo que tú ibas a hacer, Señor. Y lo que hiciste fue tremendo. Señor, de la misma manera, hace muchos años María recibió la visita de aquel ángel y escuchó tu voz, diciendo que en su vientre se iba a gestar tu hijo. Y ella no tuvo otra respuesta que dar, que decir, hágase conmigo conforme a esa palabra. Señor, hoy en día estamos nosotros aquí. Señor, queremos rogarte en el nombre de Jesús, que así como tú le hablaste a Abraham, así como tú le hablaste a Moisés, así como tú le hablaste a María, y ellos entendieron claramente aquello que tú le dijiste, Señor, que hoy en día nosotros podamos escuchar tu voz, que escuchemos claramente tu voz, que entendamos claramente lo que tú quieres para nosotros.
Señor, por favor, háblanos. Señor, nosotros creemos que tú sigues hablando hoy en día. Señor, ni Abraham, ni Moisés, ni María, ni Eliseo, ni Ezequiel, ni ningún otro de aquellos a los que tú has usado a lo largo de la historia eran personas diferentes a nosotros, Señor. Eran personas comunes y corrientes. Y sin embargo, tú has hecho grandes cosas por medio de ellos. Hoy en día estamos nosotros aquí. Somos creyentes en Cristo Jesús. Tú nos has perdonado de nuestros pecados por la sangre de Jesús, por lo cual te damos gracias y te adoramos, Señor. Pero hoy en día queremos volver a escuchar tu voz. Señor, te ruego que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, que tú estés obrando poderosamente en el corazón de cada uno de tus hijos hoy, para que escuchemos y entendamos tu voz. Y Señor, que en respuesta a lo que tú nos digas, conforme a tu poder y a tu gracia, que nosotros podamos obedecer. Señor, ayúdanos para que seamos obedientes a lo que tú nos digas, sea lo que sea, aunque parezca extraño, aunque parezca poco espiritual, aunque parezca diferente. Señor, que seamos capaces de obedecer, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo María. Porque queremos verte, Señor. Queremos ver tu obra. Queremos dejar que tu plan en este tiempo se lleve a cabo. Señor, hay personas a las que todavía hoy tú quieres salvar. Hay obras que tú todavía hoy quieres hacer por medio de tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Por favor, manifiéstate y obra en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo. Y desarrolla esa poderosa obra que solamente tú puedes hacer. Pero aquí estamos nosotros y queremos ser tus instrumentos. Como dijo María, Señor, hágase en nosotros conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por hablar esto a nuestro corazón. Y gracias por tenernos en cuenta a nosotros para ser parte del plan tuyo. Señor, que podamos recibir esa revelación de tu grandeza, esa revelación de tu poder, cuando te veamos obrando en respuesta a nuestros actos de obediencia. Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Que esta palabra que nos diste caiga en buena tierra en nuestros corazones y produzca fruto abundante para tu honra y para tu gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, bendice lo que siembran, bendice lo que cosechan, Señor, bendice sus trabajos, bendice sus familias. Señor, obra en la vida de cada uno de nosotros y concédenos andar en fidelidad delante de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Creo que cada uno de nosotros tiene que volver a casa y decirle al Señor, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres que haga? Tal vez Dios te diga, levántate y ve a tal lado, y Dios quiere obrar en ti. Que Dios nos ayude a obedecer y a ver la obra poderosa que Él va a hacer. Espero grandes cosas de lo que Dios va a hacer por medio de este humilde puñado de personas que somos nosotros. Bueno, parte de lo que tienen que hacer es venir el miércoles al tiempo de compartir, al tiempo de reflexión, así que espero que puedan estar aquí el miércoles a las 6, el domingo a las 9 el estudio bíblico y el servicio a las 10:15. Espero que todos podamos participar, pero no dejen de comunicarse unos con otros y entre todos, hermanos, a lo largo de la semana, porque seguimos siendo familia y Dios sigue obrando entre nosotros, aun cuando no sea día de reunión. Así que sigamos conectados. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una semana muy bendecida.